Querétaro es de los estados de mayor crecimiento económico del país, con tasas superiores al 6% anual. Con poco más de 2 millones de habitantes, representa el 2.3% del PIB nacional y ha logrado cerca de 1.100 millones de dólares en inversión extranjera directa el último año. Un estado con fuerte vocación en manufactura que se ha desarrollado con éxito en alta tecnología mediante sus 53 centros de investigación, sus 45 parques industriales y más de 50 universidades. El estado de Querétaro adoptó la estrategia de desarrollo económico de la Triple Hélice y sus diferentes industrias están organizadas en clústeres profesionalizados. El clúster de tecnologías de la información, siendo un sector transversal a todos los sectores estratégicos, es hoy un ecosistema de innovación tecnológica e impulsa de forma importante el crecimiento, la consolidación y la formalización de la economía regional. Llamado Vórtice IT, con más de 13 años de exitosa operación, ubicado en su propio parque tecnológico Vórtice IT Park, integra a más de 130 asociados entre empresas PYME de base tecnológica, universidades, centros de investigación y gobierno. Se gradúan cerca de 3.000 ingenieros en el área TI anualmente con más de 2.500 certificados en distintas tecnologías. Somos uno de los sectores de mayor crecimiento en el estado, con tasas anuales de 2 dígitos, con ventas anuales superiores a los 750 millones de dólares y con un índice de exportación del 25%, representando el 2.2% del PIB estatal. Generamos más de 19,000 empleos de alto valor agregado, creando e innovando productos y servicios de alta calidad en Internet de las Cosas, Big Data, Analytics, simulación digital, manufactura aditiva, fábricas de software certificadas en CMMI 5, cómputo en la nube, inteligencia artificial, robótica, integración de tecnologías, diseño web, aplicaciones para gobierno, movilidad, industrias creativas, consultoría, BPO y KPO, data centers, educación, sistemas embebidos, telecomunicaciones, entre otras. Con una visión de futuro en Industria 4.0, manufactura avanzada, ciudades inteligentes y tecnologías emergentes para sectores estratégicos como aeronáutica, automotriz, energía y logística. El clúster Vórtice IT, junto con otros 18 clústeres en el país, forman parte del Consejo Nacional de Clústeres TI, llamado MXTI, que estructura y define en coordinación con el gobierno y la academia la estrategia del país en el desarrollo de tecnologías de la información para el desarrollo económico multisectorial. Vórtice IT también forma parte de la Plataforma Tecnológica Mexicana, cuya misión es el impulso a la innovación en tecnologías de la información bajo el modelo y coordinación de la Unión Europea. Vórtice IT es la consolidación de una industria exitosa y que se considera un prototipo para el desarrollo en el área TI en el país, proponiendo soluciones y modelos de adopción tecnológica para las empresas de todos los sectores. Somos el corazón inteligente de Querétaro y la región Bajío, un ecosistema de innovación tecnológica. Somos México. Es uno. Dale. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este tercer foro desarrollado por Designio, el Centro de Inteligencia y Transformación Digital de Vórtice IT Cluster Querétaro. Como bien saben, Designio es un órgano de estudio, trabajo y consulta especializada con el objetivo de integrar el talento y conocimiento de los asociados, aliados, funcionarios y también, en su caso, de expertos externos para elaborar propuestas y acciones de diversa índole. Impulsar así legislación que beneficie el desarrollo de los diferentes sectores estratégicos en Querétaro y la sociedad en general mediante una adopción tecnológica responsable. En este sentido, consideramos oportuno llevar a cabo estos ejercicios de prospectiva que nos invitan a imaginar escenarios futuros de mediano y de largo plazo. Una visión de largo plazo que examine lo deseable y lo posible, que permita identificar la obsolescencia de las estructuras en las instituciones actuales, sus fortalezas y encontrar alternativas suficientemente definidas. Los ejercicios de prospectiva entrenan el pensamiento estratégico que formula escenarios, estrategias y políticas y nos permite tomar decisiones eficaces.
Por esto, este foro con expertos, inteligencia artificial y su legislación. El tercero de 3 que hemos realizado con diferentes expertos de todo el mundo para entender la inteligencia artificial. Hoy un panel de lujo. Les agradezco a todos a los expertos que nos acompañan. Me voy a permitir presentar a los panelistas. Nos acompaña Jorge Alberto Paz Flores, experto en ciencia de datos e inteligencia artificial dentro de IBM. Tiene estudios en ingeniería cibernética y en sistemas computacionales en la Universidad de La Salle, con una especialidad en finanzas corporativas y bursátiles y el grado de Master IT Specialist por el Open Group. Certificado por IBM en diversas soluciones de ciencias de datos e inteligencia artificial. Actualmente se desenvuelve como arquitecto de soluciones, aplicando su experiencia de más de 12 años como especialista en TI en el portafolio de IBM Watson y en la implementación de soluciones con foco en la inteligencia artificial. Jorge, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por la invitación. Nos acompaña también Joel Gómez Treviño, abogado egresado del Tecnológico Monterrey, con una maestría en Derecho Internacional por la Universidad de Arizona, doctor honoris causa, cuenta con 25 años de trayectoria como especialista en Derecho Digital, presidente fundador de la Academia Mexicana de Derecho Informático y director de la Escuela de Derecho Digital, coordinador del Comité de Derecho Digital y Privacidad de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, también coordinador del Comité de Compliance Digital, de Ciberseguridad y Privacidad de la Comisión Nacional de Compliance. Durante 12 años trabajó como gerente y director jurídico de empresas transnacionales como NCR y British American Tobacco. Es socio fundador y director del Lex Informática Abogados, miembro honorario de Phi Delta Phi, la sociedad legal internacional de honores más grande del mundo. Es perito forense digital, honorario de la Red Latinoamericana de Informática Forense. En 2020 fue designado por Gobierno Federal como miembro de la delegación mexicana del grupo de expertos del Comité Ad Hoc en Inteligencia Artificial, creado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa. Ha recibido 21 reconocimientos provenientes de organizaciones de Argentina, España, Francia, Gran Bretaña y México. Ha sido invitado a impartir más de 500 conferencias y cursos en programas académicos y profesionales en más de 12 países. Muchas gracias, Joel, por acompañarnos también. Bernardo, encantado de estar con ustedes. Gracias por la invitación. Y también para presentar a Israel Reyes, que también nos acompaña, experto en matemáticas y en inteligencia artificial, que un poquito más adelante Israel nos platicará también su semblanza en parte de su participación. Entonces, gracias a los tres por acompañarnos. Entonces, comencemos. La revolución que a corto y mediano plazo supondrá la aplicación de la inteligencia artificial en todos los ámbitos de las relaciones sociales y económicas ha acelerado el debate sobre cómo debe afrontar la legislación esta nueva realidad. El reto para los juristas es mayúsculo, porque las lagunas y las fricciones con este ordenamiento son innumerables. La inteligencia artificial evoluciona rápidamente y su impacto tiene el potencial de ser bastante grande. Por eso es importante prevenir y planificar de manera proactiva, innovadora y progresiva la regulación correcta de las mismas, con base en los principios éticos y jurídicos ya establecidos en la sociedad, considerando de igual manera tanto a los que la elaboran, desarrollan y producen la inteligencia artificial, como a los que la implementan o consumen. Creemos que al llevar a cabo una reflexión sobre la inteligencia artificial en nuestras vidas, en particular sobre su legislación, también se deben plantear los desafíos, oportunidades y las problemáticas que esto conlleva. Joel, para entrar un poco en contexto, ¿cuál es la importancia de regular la inteligencia artificial? Estás en silencio. Muchas gracias, Bernardo. Antes que nada, reitero mi agradecimiento a Vórtice por la generación de este evento y sobre todo por la invitación que nos hacen a Israel, a Jorge y a mí, con quienes tengo el gusto de compartir el panel en este sentido. Pues me gustaría, antes que nada, comentar que el derecho, por razones obvias, sigue varios pasos atrás de la tecnología. Mientras la tecnología evoluciona constantemente todos los días, el derecho la sigue con varios pasos atrás, y esos varios pasos atrás a veces representan décadas de distancia. También existe, desafortunadamente, muchos mitos en el mercado, muchos mitos en la industria e incluso mitos en el propio gremio de los abogados respecto de que no existe una regulación en México en esta materia.
Hemos coincidido en diversidad de paneles en donde hemos tenido la oportunidad de participar, en donde muchos abogados no conocen la existencia de leyes que datan desde hace 2 décadas en nuestro país. México tiene 2 décadas con regulación de delitos informáticos, con regulación de comercio electrónico, de protección al consumidor cuando hace transacciones en línea. Tenemos 17 años con regulaciones en materia de firma electrónica, 10 años con regulaciones en materia de protección de datos ya con una ley específica. Solo por poner algunos ejemplos, si tardamos 10, 15 o 20 años en enterarnos de que existe legislación en materia de firma electrónica, en materia de comercio electrónico, en materia de delitos informáticos, pues yo no quiero imaginar qué pasará con temas de inteligencia artificial. La inteligencia artificial es algo que venimos utilizando todos o prácticamente cualquier ciudadano que tiene acceso a un aparato o dispositivo electrónico, la viene utilizando desde hace mucho tiempo. Y la inteligencia artificial es un término que suena nuevo, suena a siempre a novedad, pero no necesariamente es algo nuevo. Desde hace muchos años hay asistentes electrónicos en los teléfonos donde le podemos preguntar al asistente alguna cuestión de nuestra oficina, alguna cita, cuándo tomar un vuelo de avión, y el asistente nos contesta de manera casi inmediata. Eso que estamos utilizando, lo estamos usando a través de tecnología de inteligencia artificial. Les confieso que tuve que hacer un viaje en el extranjero. Actualmente no me encuentro en México, estoy fuera de México, y para poder volar tuve que tomar el famoso test de COVID, ¿no? COVID-19 para que yo pudiera tener acceso al país donde me encuentro. Y resulta ser que la única manera de hacer las citas en el lugar donde yo quería hacerme el examen, pues era a través de internet. Y te daban un número de WhatsApp para que te auxiliara a hacer esta cita. Bueno, este número de WhatsApp no era atendido por una persona, era atendido por un chatbot. Y bueno, todos sabemos que los chatbots en mayor o menor medida representan un ejemplo básico de inteligencia artificial, y a veces, si uno no entiende que está platicando con un chatbot, no tienes la capacidad de conocer por qué se está tardando tanto en darte una respuesta, o por qué el chatbot te dice: discúlpame, soy un asistente virtual, no entendí tu pregunta, por favor, formúlamela de una manera distinta. Y a mí me divierte un poco platicar con los chatbots, porque te das cuenta lo bien o lo mal que están hechos, o el buen trabajo que han desarrollado los diseñadores, o el trabajo que les falta por desarrollar. Me ha pasado con chatbots de aerolíneas, me ha pasado con chatbots en este sentido de asistentes de pruebas de COVID, y lo cierto es que las personas a veces no sabemos que estamos utilizando tecnología que en parte o en buena medida está utilizando o está respaldada por inteligencia artificial. Aquí yo creo que el principal reto para todos es que la ciudadanía entienda qué es inteligencia artificial, en qué rubro se puede utilizar, y sobre todo que exista total transparencia para una persona que, por ejemplo, tiene una plática con un asistente virtual, pues que la persona sepa en todo momento que está platicando con una computadora, que está platicando con un chatbot y no está platicando con un ser humano, porque esto puede detonar pues una decisión por parte de la persona que a lo mejor está basada en una consulta que le hizo a un chatbot. Entonces, la tecnología avanza a ritmos agigantados. Es importante que la sociedad empiece a conocer y dimensionar en su justa medida lo que es y lo que no es inteligencia artificial, o los diferentes tipos o niveles de inteligencia artificial que existen en el mercado, y que cuando el ser humano esté en contacto con alguna asistente o algún tipo de tecnología de inteligencia artificial, que la propia tecnología le diga a la persona: sabes que estás hablando con un asistente virtual, no soy un ser humano, ¿cómo te puedo ayudar? Y también es importante que se le ofrezca a la persona la posibilidad de ser atendido por un ser humano, si ese es su deseo. Muchas gracias, Joel. Y sin duda es un tema muy fuerte de culturización, ¿no? Y concientización primero. Israel, la inteligencia artificial es la próxima frontera tecnológica, ¿no? Con potencial de cambiar el orden mundial para bien o para mal. Esta revolución de la inteligencia artificial puede ayudarnos a terminar con la pobreza, a transformar instituciones disfuncionales, pero también puede consolidar la injusticia y aumentar la desigualdad. El resultado dependerá, creo, de cómo manejemos los cambios que se avecinan. ¿Qué papel juega o debe jugar la inteligencia artificial en el desarrollo de los países? Me gustaría pedirte, Israel, si en un par de minutos nos puedes platicar, brevemente, sé que es muy poco tiempo, pero brevemente tu historia, semblanza, y en los otros 2 minutos responder la pregunta de qué papel juega o debe jugar la inteligencia artificial en el desarrollo de los países. Estás en silencio. Sí.
Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Para mí de verdad es un honor, un placer estar contigo, con Joel y con Jorge. Bueno, ya tengo el gusto de conocer a Joel en otras intervenciones y es un grato estar con ustedes. Acerca de mí, bueno, yo estudié matemática aplicada, ciencias de la computación, trabajé en el Departamento de Defensa, pertenecía a la Alianza de los Cinco Ojos en Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Inglaterra y Canadá. Y mi trabajo era en el Signal Battalions, en el batallón de transmisiones, donde hacíamos Intel Gathering, análisis de inteligencia de datos. Y bueno, es una larga historia, pero desde ese tiempo nos percatamos que sin duda alguna, pues la combinación de la tecnología, de la información, de los datos, pues es lo primordial para lo que nosotros conocemos como Decision Support Systems o los sistemas de soporte de decisiones. Hoy por hoy, al vivir en una sociedad tecnológica, digital, donde la cantidad de datos que estamos produciendo pues son incalculables. Ahorita pasamos ya de producir datos discretos a datos continuos, porque ya producimos terabytes, petabytes, zettabytes de información. Ahorita, al usar una red social, Twitter, Facebook, el correo electrónico, inclusive simplemente al prender el teléfono ya estamos obteniendo datos. Aunque el teléfono esté apagado, pues tú sabes que los dispositivos internos, como es el micrófono y la cámara, siguen activos, siguen capturando información. Por eso el Search Engine Optimization o Google Internet te sale muy predictivo en lo que tú quieres buscar, porque ya saben inmediatamente, han estado escuchando tus conversaciones, que se hacen de una manera legal, porque en términos y condiciones de uso, eso te lo dicen. Entonces, por eso cuando empiezas a ver toda la propaganda ya muy nanosegmentada a tus necesidades, pues es por eso. Bueno, hoy por hoy, algo de lo que yo considero tanto relevante en el aspecto jurídico, legislativo, pues es sin duda alguna de crear un marco jurídico que regule nuestro comportamiento en sociedad, pero el comportamiento digital. Recordemos que las leyes emanan de los hechos que se van viviendo. Los hechos que se dieron en el siglo XVI, XVII, XVIII son totalmente diferentes al comportamiento colectivo individual de esta nueva era digital y tecnológica del siglo XX, del siglo XXI. Y bueno, sin duda alguna tenemos que crear legislación. El problema que tenemos con inteligencia artificial y con otras tecnologías es de que avanza tan rápida la tecnología que es sumamente difícil poder compaginar o poder estar en una misma faceta en el aspecto legal. Entonces ahí tenemos un desfase. Lo que hemos visto actualmente, y me refiero ya a hackeos, a infraestructura crítica, a manipulación en redes sociales, a sistemas electorales que se están vulnerando con la polarización que se vive no solo en México o en Estados Unidos, pero en diferentes partes del mundo. Lo que vivimos por allá en la primavera árabe, en el Medio Oriente, las revueltas de Ecuador antes de la epidemia, lo que pasó en Chile, lo que pasó con George Floyd. Bueno, todas estas conductas que se van dando en redes sociales tienen mucho que ver con la propaganda automatizada, con los chatbots o con los bots o con los humanoids. Depende del nivel de sofisticación que tengan, nosotros los clasificamos como humanoids o como bots, pasivos o activos. La realidad es de que el sistema como trabajan es relativamente sencillo, porque ahorita, como te digo, tenemos tanta infraestructura, producimos tantos datos y ahorita el acceso a lo que nosotros conocemos como parallel computing es mucho más fácil, mucho más sencillo de programar y también es mucho más económico de acceder. Los precios del processing units siguen bajando. El proceso los costos de hardware, de procesamiento también siguen bajando y lo único que está subiendo en precio pues es el software, son los algoritmos, porque bueno, esos ya pertenecen a la economía del conocimiento. No muchos saben programar algoritmos sociales, pero todos tenemos acceso tanto a la data como a los dispositivos de programación en paralelo. Y bueno, en términos de gobernanza, digo, actualmente yo estoy dando clases en la George Washington University, en la maestría de Comunicación Política y Gobernanza, y mi área de especialidad es precisamente ciberseguridad, ciberinteligencia, ciberestrategia
y cómo hacer una estrategia de respuesta proactiva, dinámica, tomando Decision Support Systems, o sistemas masivos para toma de decisiones. Entonces, en ese contexto, y poniéndolo en contexto de México, sin duda alguna, sí es necesario la legislación, totalmente de acuerdo. Hay muchos beneficios que nos puede dar la inteligencia artificial, pero también hay muchos perjuicios que nos puede dar la inteligencia artificial. Depende en manos de quién se encuentre esta tecnología. En el pasado hablábamos de los 5 dominios de influencia, tanto de gobernanza, tanto de geopolítica, política interna, política externa, y ya nos queda claro que el quinto dominio es el ciberespacio, se posiciona arriba del dominio espacial, del espacio, que se dio en 1968 cuando pudimos tener acceso a la Luna, a la órbita baja, al GPS, al GLONASS. Bueno, abajo teníamos el tercer dominio, que era el aéreo, el segundo dominio, que es el marítimo, y el primer dominio, que es el terrestre. Pero hoy, sin duda alguna, el quinto dominio, que es el ciberespacio, toca a todos los dominios. Toca al terrestre, al marítimo, al aéreo y al espacial. Gracias, Israel. Vamos a seguir con este tema justamente más adelante, en un par de preguntas. Jorge, hoy en día, como país, ¿dónde crees que estamos parados en temas de legislación? ¿Tú cómo ves a México hoy en día? Bueno, igual que todos, les agradezco el tiempo, les agradezco la invitación. Gracias, Israel y Joel, con quien estoy compartiendo el panel. Lamentablemente creo que en el país nos falta mucho, no somos el único país, creo que es un tema, por ahí ya lo mencionaron, es un tema relativamente nuevo en temas de tecnología, y es un tema que por lo mismo de que es una tecnología emergente, es una tecnología nueva que se ha estado implementando ya recientemente en muchas empresas, en muchos procesos, se necesita que exista también justamente un gran avance en el tema legal. Lamentablemente, como decía, nos falta todavía mucho. Es un tema que tenemos que empezar a generar a partir de ciertos principios básicos. De hecho, a partir de este vacío legal, como actualmente no existe todavía un gran avance en el tema legal en este sentido, lo que se ha buscado en el tema empresarial es tener una autorregulación. Pero también eso es importante mencionarlo, el tema de la autorregulación, a pesar de que es algo fundamental, siempre debe de estar basado en la ética y en las buenas prácticas. En ese sentido, las empresas tendrían que empezar a buscar, el empezar a ofrecer este tipo de información, que empiecen a generar esta comunicación para que la gente entienda cómo está impactando la inteligencia artificial en sus vidas. Como bien decían, uno de los temas más importantes ahorita se ha quedado mucho en boga es el tema de la inteligencia artificial en bots, en asistentes virtuales, pero no es la única tecnología en donde existe la inteligencia artificial. Existen rubros muy grandes, muy importantes en donde existe este tipo de tecnologías, y simplemente poder entender el comportamiento humano a partir de evidencia, a partir de los datos que generamos en el día a día, y con ello poder empezar a predecir qué es lo que va a decir o que va a hacer una persona, cuáles son sus gustos, preferencias, poder incluso en algún momento hasta manipular quizás el comportamiento humano, es en donde podemos tener algún tipo de riesgo, un riesgo bastante grande si no se regula en materia legal. Como bien decía, por ello mismo, siempre tenemos que empezar a buscar que este tipo de tecnología sea utilizado de manera ética, con buenas prácticas, incluso, poder formar en algún momento quizás un parlamento abierto, en donde empresas, en donde toda la industria, a partir de ello también la academia y en algún momento también los legisladores tengan la oportunidad de compartir puntos de vista y poder regularla de alguna manera correcta. Nosotros como empresa, como IBM, tenemos la capacidad, de hecho, y hemos colaborado ya con algunas instituciones, con algunos foros, en algunas organizaciones, para poder tener una práctica correcta. Nosotros tenemos la práctica de IBM Policy, en donde siempre buscamos que existan este tipo de principios de regulación de la inteligencia artificial, y con ello empezar a avanzar en una inteligencia artificial confiable. Gracias, Jorge. Justamente veía una nota de IBM de hace 3-4 días, ¿no? Donde hablan justamente de los alcances de Watson, justamente. Joel, la inteligencia artificial carece de personalidad jurídica.
¿no? Reconocida, derechos y obligaciones. ¿A quién le otorgarías tú esa responsabilidad? ¿Tú qué piensas de esto? Tengo entendido que nos vas a compartir por ahí una lámina, ¿no? Adelante. Estás en silencio, ¿eh? Una vez que compartes pantalla se borran los controles de Zoom y ya no sabes si estás o no con la voz correspondiente. Ahí está. A ver, para dar respuesta a esta pregunta, me permití compartir un informe sobre responsabilidad derivada de la inteligencia artificial y otras tecnologías digitales emergentes, que es realizado por el grupo de expertos en responsabilidad y nuevas tecnologías de la propia Comisión Europea. Y bueno, pues este reporte resalta que hay beneficios evidentes contra riesgos. El uso de tecnología de inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes como el Internet de las Cosas, el blockchain, pues tiene un efecto potencial de mejorar sociedades y economías, pero al mismo tiempo este despliegue de tecnología digital produce riesgos nuevos que obligan a adaptar las regulaciones de responsabilidad de todo tipo para proteger a las víctimas frente a los riesgos de daño que pueden causar este tipo de tecnologías. Ahora, ¿cuáles son las características esenciales que deberán tener los regímenes de responsabilidad derivada de la inteligencia artificial para proteger a las víctimas de los daños sufridos? Pues son varios. Principalmente es importante tomar en cuenta que toda persona física o jurídica que opera una tecnología que conlleve un riesgo agravado de causar daños a terceros, pues debe estar sujeta a un requisito estricto de responsabilidad por daños resultante de su funcionamiento. El hecho de que un proveedor de servicios que garantice el marco técnico necesario para que tenga un mayor grado de control que el propietario o el usuario, pues es una circunstancia que debe tenerse en cuenta para determinar quién es quien opera realmente o principalmente esta tecnología. También puede darse el caso en donde una persona física o jurídica utilice una tecnología que no representa un riesgo, pero puede ser incrementado a terceros, y en este caso pues debería cumplir con deberes de seleccionar, operar y verificar y mantener adecuadamente esta tecnología en uso, y bueno, pues debe ser responsable del incumplimiento de tales deberes si tiene culpa en un daño causado, aunque este sea menor. También es importante que una persona que usa una tecnología que tiene cierto grado de autonomía no deba ser menos responsable del daño resultante que si dicho daño hubiera sido causado por un auxiliar humano. También es importante mencionar que en ocasiones, cuando se expone a terceros a un riesgo incrementado por daños en el uso de este tipo de tecnologías emergentes, es indispensable contar con un seguro de responsabilidad civil obligatorio, pues este seguro puede darles a las víctimas un mejor acceso a la compensación y proteger a los potenciales causantes contra el riesgo de esta responsabilidad. Imaginemos el caso de un automóvil que va manejando un automóvil común y corriente, no un automóvil autónomo o inteligente, que es manejado por una persona. Si esta persona tiene un accidente, atropella a alguien y la persona muere y la persona no cuenta con un seguro de responsabilidad civil, el daño puede ser gigantesco para la familia o para la propia persona. En el caso de que no fallezca, su recuperación podría ser costosísima. Así como las leyes obligan a las personas que manejan un vehículo convencional detrás de un volante que tengan un seguro de responsabilidad civil, lo lógico es que tuviéramos un aparato autónomo o inteligente que tuviera la capacidad de autoconducirse o conducirse a distancia, pues lo lógico es también que se les exija a estas personas un seguro de responsabilidad civil obligatorio. Incluso debo mencionar que en el caso de Reino Unido ya existe legislación para vehículos autónomos y la mayor parte de las resoluciones o las soluciones a las que llegan los británicos, es decir, a ver, los automóviles autónomos deben de contar sí o sí con un seguro de responsabilidad civil obligatorio que entrará al quite o será responsable en caso de que estos vehículos autónomos provoquen un daño a terceros. También es importante que en caso de que una tecnología aumente dificultades para probar la existencia de un elemento de responsabilidad, las víctimas deben tener derecho a ciertas facilidades probatorias y las tecnologías digitales emergentes deben incorporar funciones de registro, pues la falta de registro puede hacer complicado que la persona pueda hacer ciertos elementos de prueba y por lo tanto podría perjudicar a la víctima. Y finalmente, la destrucción de datos debe considerarse como un daño específico, compensable bajo las condiciones propias. Y por último, no es necesario dotar a los dispositivos o sistemas autónomos de una personalidad jurídica propia, ya que el daño que pueden causar debe ser imputable a una persona o a una entidad preexistente. Y con esto cierro mi participación. Gracias. Muy interesante, muchísimas gracias, Joel. Siguiendo contigo, Israel, en México no existe el marco legal
ni la intención política de perseguir la propagación de falsedades, ¿no? Las famosas fake news. Vienen elecciones en el 2021, sin duda de las más importantes que va a haber en la historia reciente de México. ¿Con qué desafíos crees que nos vamos a topar como país? Pues mira, eso de las noticias falsas y de los hackeos va a ser el principal reto para estas elecciones. Precisamente hoy en la mañana di una entrevista a Enfoque Noticias, a Radio Fórmula, donde hablábamos del reto que está viviendo ahorita Estados Unidos y también que está viviendo México o que lo va a empezar a vivir. Aquí hay algo sumamente interesante. Tanto las leyes electorales como las leyes federales y estatales están hechas en una ausencia de este comportamiento digital. Recordemos históricamente que la primera intervención documentada fue la de Estados Unidos y fue en el 2016. Eso está documentado en el reporte de Robert Mueller, cómo la compañía, la agencia de investigación de Internet de San Petersburgo hizo un trabajo ahí que favoreció a Donald Trump. Eso fue en el 2016. Ahorita en el 2020 lo que tenemos, obviamente tenemos más herramientas, más software malicioso, malware, spyware, etcétera, más capacidad de ciberinteligencia y cibercontrainteligencia. Ahora, en las leyes actuales que tenemos, tanto de la Constitución, por ejemplo, inclusive de la OEA, en el artículo 13 de la OEA, de la Convención de Estados Americanos, donde establece claro la definición de lo que es la libre expresión de pensamiento. Digo, eso también en el artículo 6 de la Constitución mexicana refleja las garantías personales, individuales, inherentes al ser humano, que es la libre expresión de pensamiento. Pero el problema que tenemos aquí es que esa garantía universal que emana de la Carta Magna de la Constitución y que en convenios internacionales se da a los países democráticos, pues es una garantía humana de un ser humano, más no de un chatbot, de un bot o de un humanoid. Pero ¿qué pasa cuando esos humanoids, bots, usuarios falsos, que son personas que no existen y no existieron, porque ahorita con la inteligencia artificial tú puedes generar un rostro, una cara de una persona que nunca existió, una combinación de ojos, ceja, nariz, labios, dientes, pelo, de acuerdo a la zona demográfica. Entonces, de acuerdo a esa zona demográfica, la inteligencia artificial te puede autogenerar 1000 perfiles de usuarios que son de acuerdo a esa zona demográfica, inclusive que pueden ser attached o segmentados a un aspecto demográfico. Y bueno, la parte psicográfica no se diga, es donde realmente se ve una programación de un algoritmo social, porque tenemos diferentes personalidades. Eso emana de las 16 personalidades, que son los datos psicográficos, a los cuales antes no teníamos acceso. Ahorita con la tecnología, pues ya tenemos nueva data. Antes de las redes sociales, de los avances tecnológicos, contábamos con data demográfica, que es el grupo de edad, el sexo, el estado civil, la nacionalidad, la religión. Esa era la data demográfica. Y teníamos la data geográfica, en dónde vive esa persona, en qué país, en qué estado, en qué municipio, en qué sector. Pero a través del desarrollo y del avance tecnológico nos dio nueva data, la data de movilidad, por dónde se desplaza esa gente en tiempo real. ¿Por qué? Porque unimos la computadora y el teléfono. Antes el teléfono era local, era fijo, o el celular tradicional, pues no era computadora, entonces no teníamos acceso a esa data. Después ya tenemos data de movilidad y a través de esa movilidad también, como es una computadora, el teléfono inteligente, que es una prótesis cognitiva para nosotros, porque es nuestro medio de comunicación social, también es una memoria, extense memory de nosotros, porque ya no memorizamos las cosas. Todo lo vamos guardando en nuestros dispositivos electrónicos. Entonces, la información que tiene este dispositivo es psicográfica, porque me dice
qué le gusta a Israel, qué no le gusta, por dónde camina, por dónde se desplaza, en qué restaurantes está. Toda esa combinación de data de movilidad más data psicográfica, que es la personalidad del objetivo, más su aspecto demográfico y su aspecto geográfico, pues tú tienes ahí un componente, pues para, digámoslo, para persuadir a esa persona ya a nivel nanosegmentado. Es decir, si nosotros utilizamos esa tecnología para aspectos electorales, no quiero usar la palabra manipulación, por eso quiero sustituirla por persuasión, pero en realidad eso es lo que ha pasado en sectores y en aspectos electorales. Hay una gran diferencia entre el uso de la tecnología con ético y profesionalismo, con el abuso de la tecnología siendo no ético y no profesional. Pero al final del día tú tienes una plataforma tecnológica, tienes acceso a esos datos, tienes acceso a esa tecnología y tú puedes dictar cómo vas a persuadir o manipular la toma de decisiones de las personas. Y bueno, eso también se refiere a la parte neuropsicológica de la neuropsicología social, individual y colectiva. Y porque también entendemos que el comportamiento individual se pierde en el comportamiento colectivo, en el comportamiento de las masas. Y de alguna manera ese comportamiento colectivo de las masas refleja en el comportamiento digital individual. Y por eso se da el fenómeno de la polarización. O sea, tú pon un comentario X en una red social y si tú le pones tag a un actor político, pues vas a ver el engagement que tú vas a producir de tráfico en esa red social poniendo esos elementos de polarización. Y bueno, regresando al aspecto legal jurídico, primero no tenemos jurisprudencia porque es tan nuevo que no se ha dado y no existe la jurisprudencia si no existe una tipificación de la conducta. Entonces, en aspecto electoral, tenemos los entes que son prohibidos durante pre-campaña y campaña, los entes prohibidos y los entes que son legítimos. Y ahí hay un gran debate en el aspecto de la operatividad para la fiscalización, de cómo se podría fiscalizar. Si quieres, seguimos con este tema en tu siguiente pregunta, justamente, para no adelantarnos a la Perfecto, perfecto. Gracias, Israel. Joel, tenemos algunas leyes de cierta forma relacionadas con inteligencia artificial en México, ¿no? La Ley Federal de Derecho de Autor, la Ley de Propiedad Industrial, la Ley Federal de Telecomunicaciones, la Ley de Información de Estadística y Geografía. ¿Tú crees que con estas es suficiente? ¿Qué nos falta? No, definitivamente no, Bernardo. Las leyes que mencionan tienen una incidencia directa, pero más indirecta sobre el tema de inteligencia artificial. Por ejemplo, varias de las leyes que mencionas tienen una incidencia indirecta porque sirven para proteger los trabajos relacionados con inteligencia artificial. Todas las leyes relacionadas con propiedad intelectual, como la Ley Federal de Derecho de Autor y la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial que entra en vigor el 5 de noviembre, estamos ya a menos de un mes que entra en vigor esta nueva ley que, por cierto, proviene del TEMEC, del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, y también este tratado provocó reformas importantes en materia de Ley Federal de Derecho de Autor. Estas dos leyes tendrían por objeto proteger los desarrollos relacionados con inteligencia artificial, tanto en la parte de hardware como en la parte de software. Si tenemos una inteligencia artificial asociada a una parte o a un ente corpóreo, por ejemplo, inteligencia artificial incorporada a un robot, a una máquina, pues tal vez se podría proteger de manera múltiple patentes, a través de múltiples patentes o modelos de utilidad eventualmente podrían protegerse ciertos aspectos del funcionamiento de un robot que esté dotado de inteligencia artificial. Propiamente la programación de inteligencia artificial, el código se puede proteger a través de la Ley Federal de Derecho de Autor. El tema de responsabilidad civil, estimado Bernardo, se protege con las reglas propias del Código Civil. Tenemos nuestro Código Civil Federal que establece un régimen muy particular y, por cierto, muy viejito en materia de responsabilidad civil, que yo creo que valdría la pena echarle un vistazo para saber si es suficiente.
Por ponerte un ejemplo, México empezó a dar sus primeros pasos en el tema de drones con una circular que se publicó hace ya varios años, y luego tenemos ya una norma oficial mexicana que regula el uso de los drones y que contempla un apartado importante sobre temas de responsabilidad. Yo creo que sin duda alguna será necesario mayor regulación en esta materia. También hay que mencionar la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, porque buena parte de lo que hace la inteligencia artificial es el manejo de datos o datos personales. Habrá que ver si también hace falta algún ajuste por ahí, pero sin duda alguna creo que sí sería necesario que México adoptara un marco jurídico robusto, razonable y seguro para desarrollos y usos de inteligencia artificial. Muchas gracias, Joel, y agradecemos tu tiempo. Tengo entendido que por ahí tienes otro compromiso. Agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. Muchas gracias, Bernardo, por la invitación. Gracias, Jorge y Israel. Un placer compartir con ustedes. Siguiendo, Jorge, ¿cómo imaginas tú como parte de una empresa, cómo imaginas un marco fiscal que promueva el desarrollo de startups, de emprendimientos, de constante innovación, con empleos de calidad, todo esto dentro de esta revolución tecnológica? Mira, aquí el primer punto, el punto más importante es que tengamos un marco fiscal que genere incentivos, que tenga incentivos, que no ponga barreras. Eso es importante porque tenemos que empezar a incentivar el desarrollo de este tipo de tecnologías, el conocimiento, compartir el conocimiento, que es sumamente importante. No dificultarlo, no poner ninguna barrera, ningún tipo de multas o temas de este estilo. Tenemos que enfocarnos un poco más en mitigar cualquier efecto negativo, pero al mismo tiempo incentivar el conocimiento. En el tema de la inteligencia artificial, hablando de los beneficios, bueno, por ahí mencionaba que es una tecnología riesgosa, pero al mismo tiempo es muy beneficiosa para la humanidad. Digo, temas como la mitigación del cambio climático, de cómo la inteligencia artificial nos está ayudando actualmente a combatir emergencias o desastres naturales, cómo está empezando a entender las enfermedades y los diferentes tratamientos que puede tener una persona para combatir esta enfermedad. Y digo, ni qué decir de todas las empresas. Las empresas pueden acelerar todos sus procesos de negocio de manera inmediata con la inteligencia artificial. Y es por eso que nosotros tenemos que tener justamente este tema de incentivos para poder generar recursos públicos, para poder mejorar la agenda de la ciencia, de la tecnología y de la innovación. En IBM nosotros, de hecho, hemos participado igual junto con muchísimas otras empresas en asociaciones como la MITI, como Canieti, por ejemplo, en donde estamos comprometidas a poder incentivar este tipo de iniciativas, de poder incorporar a las pymes, por ejemplo, para que puedan tener parte dentro de esta cadena de valor. Y se han hecho incluso varias alianzas público-privadas para poder generar este tipo de incentivos para empresas más pequeñas, para startups y todo este tipo de empresas que mencionas. Se ha hecho igual muchos avances en la transferencia del conocimiento, en donde también eso es importante, siendo una tecnología emergente, siendo una tecnología relativamente nueva, es importante que podamos tener la capacidad de compartir el conocimiento con todos, de poder generar organizaciones en donde podamos tener la capacidad de compartir los avances, compartir todo lo que vayamos investigando y encontrando, que podamos transferir el conocimiento incluso a los más pequeños. Hay iniciativas como P-Tech, donde se genera un modelo de educación pública, donde se les puede dar este tipo de conocimiento en este tipo de tecnologías emergentes y darles en algún momento incluso un diploma que pueda ser reconocido en cualquier empresa o digamos en toda la industria. Tenemos también iniciativas como Educatón, en donde se están compartiendo este tipo de conocimiento. La última vez en Educatón tuvimos a 1,300 maestros de escuelas públicas y privadas que adquirieron conocimiento de inteligencia artificial a partir de todos los programas y cursos que se pudieron ofrecer. Es así como digo que diferentes empresas, las organizaciones que tenemos todo este tipo de conocimiento o que somos proveedores de este tipo de tecnología, tenemos que buscar, incentivar, encontrar, digamos, la forma en la cual podamos incorporar a todo este tipo de empresas, poner de nuestra parte, igual, bueno, también el gobierno con un marco regulatorio que nos permita incentivar el conocimiento. Gracias, Jorge. Sí, coincido en que la parte de colaboración es extremadamente importante.
y también hemos coincidido aquí en varios comentarios, pues que vamos a una economía del conocimiento, ¿no? Eso es lo que va a mover justamente los siguientes años. Israel, ahora sí, continuando con justamente la idea que nos comentabas, la legislación debe permitir la capacidad de innovación, ¿no? Pero al mismo tiempo también debe garantizar los principios y valores de la propia Constitución. ¿Qué debemos hacer para encontrar este balance? Sí, mira, efectivamente, aquí me gustaría a mí dejar algo muy claro, porque creo que el tema es sumamente complejo, sumamente grande, y para reducir un poco el scope. Algo que me encantó escuchar de lo último que dijiste, Bernardo, es la economía del conocimiento. Eso, sin duda alguna, ahorita ya pasamos a una nueva era donde el futuro que vamos a percibir va a ser un futuro nuevo. O sea, ya vimos esta epidemia, ya vimos todo lo que está pasando, pero en este futuro nuevo, la moneda de cambio más importante va a ser el conocimiento. Aunque tengamos la economía digital, la economía de la información, la economía de los datos, si los datos sea el nuevo petróleo, recordemos que el conocimiento de poder hacer análisis de datos va a ser la nueva moneda de cambio. Eso no hay duda. Pero regresando al tema electoral, y aquí es donde yo creo que pues, de esto va a depender el futuro de un país y de una nación, en tener buenos gobernantes que sean elegidos precisamente democráticamente, donde la parte cognitiva sea la que prevalezca. Y aquí voy a citar dos aspectos fundamentales. Uno, como dato histórico, nosotros sabemos que en China no se puede usar Facebook y no se puede usar Google. El gobierno de China limitó el uso de esas plataformas y no hubo problema. En Estados Unidos, actualmente se trató de prohibir el uso de TikToks y de WeChat y no se pudo por aspectos legales y constitucionales de la primera enmienda que garantiza el derecho individual a la libre expresión de pensamiento por cualquier medio, sin tener que pagar y sin ser cohibido. Esto nos deja un punto importante. Uno, que un Estado democrático sigue siendo un Estado más vulnerable. De ahí sale lo que nosotros, o lo que hemos definido con mi grupo de trabajo, con mis asesores, lo que conocemos como la ley como una arma de guerra. Es decir, en China, como no es un país democrático y es totalitario y es altamente tecnológicamente avanzado, pues tiene control sobre la población y sobre las leyes y el modus vivendus de esa colectividad. Por otro lado, tenemos un Estado democrático, libre y soberano, pero donde tenemos preceptos constitucionales de libre expresión de pensamiento, etcétera, y eso termina siendo más vulnerable y termina undermining la decisión democrática de las personas. ¿Eso qué nos dice? Que si hoy por hoy hay elecciones electorales, aunque ahorita Twitter y Facebook anunciaron que iban a suspender usuarios falsos, páginas falsas, tratar de contener la noticia falsa, queda una gran vulnerabilidad. No pueden suspender una cuenta de una persona sin saber que esa persona existe o no existe. Porque al hacer eso van a incurrir en la coacción de la libre expresión de pensamiento. Pero ese artículo constitucional y ese artículo de la primera enmienda, un Estado hostil lo puede utilizar en su favor. Porque de ahí sale el otro concepto de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Por ejemplo, es decir, supongamos que dijera Israel quiere ser candidato y yo tengo mi amigo y mi amigo va a pautar alguna propaganda automatizada en mi favor. Al él hacer eso, incurre en una falta y yo también incurro en una falta, aunque no sea de mi conocimiento. Y ahí los institutos electorales, el Tribunal Electoral, podrá tener una decisión de que yo me beneficié de eso y por lo tanto yo caigo en una fiscalización. Y eso está bien.
Pero ¿qué pasa cuando mi amigo genuinamente, por su propio albedrío, libertad de pensamiento y sin pautar, genera tráfico que me va a favorecer? Ahí es libre expresión de pensamiento genuina. Y ahí yo no voy a tener ninguna penalización, porque ahí tenemos el efecto de culpa invigilado. Ahí, mientras él no caiga en pagar eso, no va a haber ningún problema. Pero ¿qué pasaría cuando hay un ejército cibernético desarrollado con inteligencia artificial, donde los aspectos biométricos o las fotos que vemos de esos usuarios se parezcan o sean muy promedio al sector demográfico en el que se hicieron? Y que esos tengan páginas de Facebook y que tengan comentarios y que sean un chatbot que tenga cierto grado de inteligencia. Ahí no hay ley que aplique. Eso crea una vulnerabilidad porque terminaría atacando precisamente a la genuina expresión de pensamiento. Supongamos en este ejemplo que en un lado yo tengo mi amigo que me aprecia genuinamente y que va a tener un ejército de ciberbots que van a hablar a favor de mí. Primero, no puede haber una suspensión de ellos porque no pueden incurrir por las leyes que existen de libre expresión de pensamiento. No pueden contener eso. Segundo, hay una persona que no habla a favor bien de mí y que a lo mejor no quiere que yo esté en esa posición. Esa persona es un humano, pero no tiene la tecnología ni los avances de inteligencia artificial para los bots o los chatbots o los usuarios falsos para que hagan un contrarresto. Esta persona, que también tiene genuina expresión de pensamiento, porque no todos van a hablar a favor de mí o van a decir lo mejor de mí, va a haber quienes hablen mal, quienes hablen bien. Pero si los que hablan mal tienen una respuesta simétrica, porque es una persona que expresa genuinamente su libertad de expresión y pensamiento, pero esta persona que también tiene una genuina expresión de libre expresión de pensamiento, pero tiene un army, un ejército cibernético que van a contrarrestar asimétricamente esta persona. Ahí incurrimos en la respuesta simétrica, pero hoy por hoy no existe una ley ni un método que defina precisamente quién tiene la tutela de la libre expresión de pensamiento. Por eso nos referimos en estos términos desde el punto de vista de ciberinteligencia, que los estados, como China, que tengan un control absoluto de la tecnología, pues van a ser los que van a predominar en un futuro, no solamente internamente o para una influencia regional, pero para una influencia global. El Estado moderno utilizará la tecnología para la subjection o para el dominio de las masas. Y esto es una realidad. Este es el principio. Cómo esos aspectos tecnológicos, desde la 5G hasta los dueños de las plataformas sociales y de las noticias en Internet, precisamente van a doblegar, persuadir o encapsular la toma de decisiones colectivas de las personas. Entonces, es sumamente interesante esto que está pasando. Y digo, en aspectos electorales, pues si a eso le agregas los hackeos, las infiltraciones, el ciberespionaje, que se da a través de avances tecnológicos, pues sí, realmente ahorita considero que a nivel democracia estamos en una situación delicada y peligrosa, donde la polarización efectivamente es lo que está predominando. Y precisamente cuando esa polarización viene de lugares externos o de lugares hostiles. De estudios de inteligencia supimos que las caravanas que venían de Centroamérica, Estados Unidos, pues fueron caravanas organizadas a través de redes sociales y de plataformas sociales como WhatsApp y Twitter, y son estructuras que se utilizan de alguna manera
pues para producir alguna tensión geopolítica. Recordemos que ahorita actualmente, el país en la mira, pues es Estados Unidos, tanto de Irán, de Rusia y de China, y bueno, pues sus aliados estratégicos, aliados naturales, son sus fronteras, es México y es Canadá. Por eso no nos sorprendería ver efectos de polarización muy similares a los que pasan en Estados Unidos, pero en México. Aquí en Canadá hay una excepción porque pues, las personas son menos emocionales, entonces sabemos que el efecto de polarización tiene más efectos cuando las personas son más impulsivas. Una persona más impulsiva pues tiende a polarizarse más fácil, a enojarse más fácil, y eso viene pues desde la parte de neuropsicología, donde yo no soy experto, y eso pues la doctora Ekaterina Kostiukina sería la ideal para comentar en este aspecto de comportamiento psicológico social y el efecto de la polarización y la adicción a las redes sociales. Gracias, Israel. Sí, sin duda es un tema muy importante. Siguiente, regresando un poco a lo que comentábamos del tema de la economía del conocimiento, justamente, ¿no? Pues hemos escuchado por ahí que los datos es el nuevo oro, ¿no? También hemos escuchado que en este nuevo mundo pues, la importancia de la propiedad intelectual sigue creciendo, ¿no? El capital intelectual está comenzando a remodelar las relaciones económicas, el conocimiento y los saberes representan hoy las nuevas formas de desarrollo económico, ¿no? O sea, es la nueva fuerza motriz en esta nueva era y pues también el capital más codiciado, ¿no? La información. Jorge, ¿cómo regular el trabajo en un mundo, como ya lo hemos escuchado ahorita, tan automatizado, en donde cada vez son más las tareas realizadas por los bots o por los robots y por los algoritmos? O sea, ¿cómo regular el trabajo en este mundo tan automatizado? Yo creo que aquí lo importante es que podamos cambiar el paradigma. Digo, mucha gente tiene incluso miedo pensando de que cada vez son más los asistentes virtuales, los bots, que van a tener más trabajos y van a desaparecer empleos. Aquí creo que tenemos que empezar a pensar en que no es eso, no es tanto un tema de eliminar trabajos, sino más bien de transformarlos. Actualmente tenemos, digamos, como seres humanos tenemos muchas limitantes en las cuales, digo, un ser humano como todos nosotros no tienen la capacidad de poder leer millones de documentos en cuestión de minutos. Algo que sí puede hacer la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene la capacidad de poder leer documentación, entenderla, que eso es algo nuevo, digamos, comparado con tecnologías anteriores. Antes no tenía la capacidad de comprender el lenguaje natural y ahora podemos tener esa capacidad con ese tipo de sistemas. Digamos, puede empezar a encontrar patrones en lugares donde antes un ser humano no lo podía llegar a encontrar. Un médico, un doctor, quizás para una enfermedad rara, tenía que empezar entonces, sugerir algún tipo de tratamiento, tratando de adivinar un poco hacia dónde ir o cuál sería el tratamiento más efectivo. La inteligencia artificial puede ayudar a ello, puede llegar a empezar a generar este tipo de patrones y entender cuáles son los mejores tratamientos para un paciente en particular. Pero esto no significa que el doctor vaya a estar fuera digamos, de este diagnóstico final. El que siempre va a tener la última palabra va a ser el médico, va a ser el doctor, va a ser el experto digamos, en la industria, en la compañía, el que tiene el conocimiento más profundo. Ahí es en donde yo digo de que en esta era en la cual cada vez tenemos, sí, quizás más bots o más asistentes que están empezando a trabajar en otro tipo de cosas, en temas repetibles, por ejemplo, es en donde nosotros tenemos que entrar ya como en un nuevo paradigma, en cambiar o transformar este tipo de empleos para que cada vez nosotros como seres humanos nos volvamos más bien ahora expertos en algún tipo de materia, que podamos tener la capacidad de darle este tipo de tareas repetitivas a los bots y nosotros nos convertamos quizás en una persona que tenga una habilidad mayor con un cierto tipo de cuestiones que requiera de una mayor profundización. Como bien decía, nosotros como profesionistas vamos a ser los últimos expertos, los que tomen la última decisión y vamos a permitir que la inteligencia artificial pueda acelerar los procesos de negocio, pero siempre vamos a tener como seres humanos la última palabra. Apoyándonos en la inteligencia artificial, vamos a tener la capacidad justamente de poder mejorar nuestros procesos, quitarnos de este tipo de tareas repetitivas
y poder generar nuevos tipos de empleos, transformar a digamos, los procesos que teníamos anteriormente y volvernos cada vez más expertos como seres humanos. Gracias, Jorge. Israel, y siguiendo justamente la línea de ideas que hemos venido platicando, puntualmente, ¿qué rol tiene o juega la ciberseguridad dentro de esta legislación? O sea, esta legislación que se debe construir sobre tantas tecnologías nuevas de las que estamos hablando. Sí, mira, ahorita en el rol de como lo hablábamos, tenemos aquí una responsabilidad compartida entre el sector privado, la industria privada, que son los dueños de estas plataformas tecnológicas, que son los que proveen tecnología a la sociedad. Ellos tienen una responsabilidad de hacer más por los antihackeos, por la antimanipulación. Ellos tienen esa responsabilidad. Pero es una responsabilidad compartida también con el gobierno, con el sector legislativo y con el judicial y con el ejecutivo. ¿Por qué? Porque es el gobierno el que tiene la tutela de regular, de legislar y de crear la normatividad del comportamiento humano en sociedad. Y ahorita el comportamiento humano, esta nueva sociedad, ya tiene como sociedad instituciones, seres humanos y tecnología. Tiene estos tres elementos. Esta nueva sociedad del siglo XXI, XX, no podría existir ya sin computadoras y sin tecnología. Ya son parte de esta sociedad. Los humanos somos parte de esta sociedad y las instituciones son parte de esta sociedad. Entonces, es el Estado el que tiene que normar ese comportamiento y ese modus vivendus en colectividad. Ahora, en esa responsabilidad compartida pues, estamos los usuarios, nosotros como sociedad. Entonces, para resumir, se trata de el sector privado, el gobierno y los usuarios. Esa es la responsabilidad compartida. Ahora, regresando al tema de la economía del conocimiento, es un hecho que los avances tecnológicos crean efectos adversos. Por ejemplo, pues los hackeos, el robo de tus cuentas de bancos. O sea, recordemos el SPEI, el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios. Ahorita el robo más grande en la historia de México fue a través del ciberespacio con un hackeo que le costó al Banco de México 650 millones de pesos en media hora. Ese ataque cibernético es un parteaguas entre lo que fue el pasado y es el futuro. ¿Por qué? Porque si ese hackeo o ese robo de banco hubiera sido físico, ¿pueden ustedes imaginarse cómo iban a trasladar 650 millones de pesos en 20 minutos? Es irreal. Ahorita la realidad supera la ficción. Entonces, ¿qué pasa en ese contexto? Ok, sin duda alguna, esos avances tecnológicos nos dan beneficios, pero también causan efectos adversos, como los que comentamos. En esos efectos adversos, no solamente de ciberseguridad, que el robo de datos, el robo de información, el robo de identidad, pero también tenemos otro, el que va a ser el desempleo. El desempleo sí se va a dar profundamente. Va a haber mucho desempleo por esos avances tecnológicos. Por ejemplo, ya no se necesita ir al banco. Todas las transacciones bancarias ya se hacen, la mayoría, a través de estos dispositivos electrónicos. Ya no necesitamos ir al cine o ir a Blockbuster. Blockbuster ya ni existe, ya existe Netflix. Airbnb, Uber, están cambiando completamente la dinámica de los negocios. Ajá. También las criptomonedas, que ya no obedecen a una monetary policy local. Ya es otra global que tiene beneficios, pero que también tiene efectos adversos. ¿A qué voy con todo esto? A que efectivamente va a haber desempleo. Todo va a ser más automatizado. Imagínense ustedes que ahorita, como pedimos un Uber, en 3 o 4 o 5 años, esos Ubers ya no van a tener chofer. Van a ser autónomos, como el Telsa. Entonces, así como pedimos el Uber, va a llegar el Uber, pero no va a tener chofer. Va a ser automatizado.
va a haber menos accidentes porque pues están con sensores visuales y auditivos. Entonces, la tecnología va a seguir avanzando y va a automatizar todo eso. Lo mismo va a pasar con los trailers. Los que llevan cargas de un estado a otro, hay veces que el error humano por el cansancio, porque no duermen, tienen accidentes. El día que esos camiones de transporte, logística, sean automatizados con inteligencia artificial y automatizados, pues no va a haber accidentes y van a trabajar 24 por 24 por los 7 días, por los 385 días. Todos esos empleos se van a perder en ese efecto adverso tecnológico. Pero lo que sí va a haber mucho más demanda de capital intelectual, es decir, de personas preparadas que puedan programar y configurar todos esos dispositivos autónomos o carros autónomos. Entonces, va a haber un gap, va a haber un espacio entre que va a haber empresas tecnológicas que necesiten personas altamente capacitadas para hacer ese trabajo especializado y bueno, y va a haber un gran desempleo de personas que van a ser sustituidas por robots. Digo, en los estacionamientos ya lo vemos, ya todo es automatizado, yo no necesito interactuar con una persona. Ya voy, pongo mi ticket, la máquina me dice cuánto tengo que pagar, le pongo la tarjeta o le pongo el dinero. Entonces, el consejo aquí, hablando de la economía del conocimiento, es que es eso precisamente. Una máquina va a reemplazar a muchas personas, pero necesitamos el desarrollo de capital humano y convertir ese capital humano en capital intelectual. Ese capital intelectual va a ser el que va a generar la economía del conocimiento, porque esas máquinas pues no solamente van a ser implementadas en México, pues podrán ser implementadas en Latinoamérica. Y esa es la gran oportunidad y el gran reto de la educación ahorita que tenemos. ¿Cuáles son las carreras del futuro? Sin duda alguna, yo se los garantizo y se los puedo firmar, pues que es la matemática aplicada, las ciencias de la programación, que es la parte de la econometría, que son el desarrollo de algoritmos. Todas esas ciencias exactas son las carreras del futuro. Las carreras que eran la economía del servicio, los que dan servicio, van a ser reemplazados por la automatización. No sé si sea en 1 año, en 2, en 3, en 5, en 10, pero sí esa economía del servicio va a desaparecer. Y la que va a prevalecer va a ser la economía del conocimiento, donde el conocimiento va a ser la moneda de cambio y donde los datos y la información va a ser el activo de más valor, porque eso se necesita para esa economía. México tiene una gran oportunidad porque tenemos un bonus demográfico. Lamentablemente, tristemente, o por el lado que ustedes lo quieran ver, tenemos ingenio y tenemos creatividad, pero nuestro sistema educativo sí está rezagado comparado al de Estados Unidos y al de Europa. Y no se diga el de China. China ha invertido mucho en esta parte, pues por eso ahorita la guerra comercial, ahorita la supremacía tecnológica está entre Estados Unidos y China. China ya está preparando lo que es una cryptocurrency, una moneda virtual, que es el sistema de pagos electrónicos que se está dando allá en China, porque ellos están seguros de que la criptomoneda va a reemplazar el dólar. Y yo estoy de acuerdo que efectivamente, así como Netflix reemplazó a Blockbuster y así como Airbnb está reemplazando a los hoteles y los Ubers están reemplazando a los taxis, es una realidad. Las criptomonedas van a reemplazar las monedas locales porque tienen más flexibilidad, porque preservan el anonimato, la transferencia, la flexibilidad, la integridad y la confidencialidad de las operaciones. Eso es una realidad. El mundo está cambiando. Desarrollamos tecnología que está cambiando cómo vivimos, cómo trabajamos, cómo aprendemos y cómo interactuamos en sociedad. Digo, el ejemplo es este. Yo estoy en Ciudad de México, Jorge está en Querétaro y nuestro amigo Joel estaba por allá en otro país. Entonces, todo esto está cambiando. Entonces, el reto
de la economía del conocimiento, pues es precisamente eso, de desarrollar el conocimiento. Si no, no vamos a poder participar en la nueva economía global, que es esa, el conocimiento. Por eso China, hoy por hoy, bueno, antes de la epidemia, tenía el 14 trillones en el Producto Interno Bruto. Y Estados Unidos mantenía los 18 trillones en el Producto Interno Bruto. México, por ahí andábamos en el 1.3, 1.4 trillones de Producto Interno Bruto. Y bueno, es un gran reto, principalmente cuando nos damos cuenta que China, en los 80s, tenía el mismo Producto Interno Bruto que México, pero obviamente no desarrollamos ese capital intelectual que también podríamos utilizar como excusa que nuestro bonus demográfico no es tan grande como el de China. Ellos son 1.4 billones de chinos, nosotros somos alrededor de 126 millones. Pero sin duda alguna, justamente la siguiente pregunta y última para ti, va justo en esta línea sobre el tema de rezago y desigualdad. Si quieres, ahorita continuamos la idea hacia ese lado. Jorge, comentaba ahorita Israel sobre esta responsabilidad compartida, ¿no? De esta colectividad entre gobierno, industria privada y los usuarios. Tú, desde el punto de vista empresa como IBM, ¿qué papel debe jugar o deben jugar estas grandes empresas en esta ardua labor? Sí, claro. De hecho, como dijo Israel, creo que es una responsabilidad compartida. Hay muchos actores en juego desde el lado legal, digamos, el gobierno tiene que tener ciertas regulaciones, tiene que buscar ciertas regulaciones, tal vez como sociedad, tener mayor información, meternos un poco más, conocer el ambiente y todo lo que está cambiando de acuerdo a la inteligencia artificial, pero como empresas justamente tenemos una gran responsabilidad. Sobre todo las empresas que tenemos, que somos proveedores de este tipo de tecnología, tenemos que asegurarnos de que la tecnología de inteligencia artificial pueda llegar a conclusiones éticas, que sea transparente y que cumpla con regulaciones relevantes. Yo creo que esos 3 pilares son fundamentales para poder generar este tipo de iniciativas o este tipo de tecnologías. Digamos, bueno, bien lo decía anteriormente, los consumidores actualmente están ya mucho más interesados en saber cómo se utiliza la tecnología, cómo se utiliza la inteligencia artificial, saber cuándo se usa. Eso es muy importante porque, digo, han salido controversias muy grandes en donde incluso cierto tipo de dispositivos, bocinas con micrófono, están escuchando todo el tiempo, están viendo qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos diciendo. Como bien decía Israel, el tema de los dispositivos móviles, un dispositivo móvil sabe todo el tiempo cómo estoy caminando, en dónde estoy localizado, qué es lo que compro, tal vez a qué tiendas entro, salgo, cuáles son mis gustos, preferencias, de qué hablo en redes sociales. Todo este tipo de información es muy relevante, pero muchas veces no se comunica de manera efectiva cuando se utiliza este tipo de datos y cómo lo están utilizando las empresas para su propio beneficio o beneficio de otros. En ese momento es en donde nosotros tenemos que entrar como consumidores también, o bueno, más bien como proveedores, para informar a los consumidores en que sepan cuándo se usa esta tecnología y cómo impacta sus vidas, cómo impacta la vida diaria. Un tema muy importante que nosotros hemos discutido ya desde hace varios años es el tema de la transparencia algorítmica. Y en ese sentido, nosotros lo que decimos es que si un modelo de inteligencia artificial no puede ser explicado, no debería de ser implementado. Es decir, en un momento dado, por ejemplo, en el momento en el que yo aplico para un crédito y la inteligencia artificial llega al resolutivo de saber si yo como persona física soy acreedor a un crédito o no. Muchas veces hay modelos de inteligencia artificial que toman la decisión sin decirnos el por qué, sin decirnos por qué nos están dando una cantidad de crédito o si están rechazando o aceptando mi solicitud. Aquí es en donde debería de entrar la explicabilidad y es un tema muy importante en la inteligencia artificial, donde a manera de palabras de negocio, no en términos quizás matemáticos o logarítmicos, tuviéramos la capacidad de explicar el por qué se llegó a esa conclusión. Esto ahorita lo digo en temas de crédito, pero aplica en cualquier lugar en donde entre la inteligencia artificial, donde se pueda llegar a explicar el por qué la inteligencia tomó esa decisión y por qué llegó a ese resolutivo.
Como decía, ya tenemos muchos años nosotros hablando de ese tema. De hecho, tenemos soluciones en el mercado que puedan ayudar a este tipo de iniciativas. El entender si hay un sesgo o no en el momento de que haya una toma de decisiones, donde pudiéramos quizás estar entrenando de manera errónea un modelo de inteligencia artificial y en ese sentido quizás llegar a una conclusión negativa. Digamos, conclusiones negativas que pudieran ser sesgadas por temas raciales, por temas sexistas, en donde pudiéramos llegar a tener sesgos y pudiéramos ya como proveedores de tecnología saber cómo mitigarlos, cómo mitigar este tipo de sesgos que pudieran llegar a ser problemáticos. En ese caso y en ese argumento, como bien decía, tenemos nosotros como proveedores de tecnología de inteligencia artificial tener la capacidad de frenar, digamos, algún tipo de iniciativa errónea o que no sea ética, poder tratar de ser transparentes, poder explicar en algún momento el por qué se llegó a una conclusión. Digamos, bueno, de hecho, hay muchas iniciativas en ese sentido. Hay principios que se están desarrollando en la OCDE, que se están desarrollando en el G20, en el Foro Económico Mundial, donde incluso IBM llegó a exponer esta política de explicabilidad, de ética de la cual estoy hablando. Y bueno, a partir de esos principios, es importante que nosotros como compañías, como empresas, podamos exponerlos para que también podamos contribuir en una legislación en un futuro. Digamos que, digo, no sé si algunos de ustedes lo han escuchado, pero hubo una controversia muy grande ahora con el Black Lives Matter, en donde IBM frenó todo tipo de iniciativa, desarrollo y venta incluso de productos que tuvieran que ver con reconocimiento facial. Esto es una iniciativa que, bueno, viene mucho del lado de la ética, pero viene justamente del poder, en la capacidad que nosotros tenemos para poder perseguir a una persona a partir de la inteligencia artificial, lo cual puede ser totalmente negativo. Es el uso de la tecnología para temas negativos. Y es en donde nosotros como proveedores tenemos que tener esta responsabilidad de frenar este tipo de iniciativas, de bloquear este tipo de mal uso de la tecnología. Como responsables de proveer este tipo de tecnología, tenemos que ser éticos en nuestras decisiones y en un momento dado saber cuándo la tecnología va a ser usada para el beneficio de la humanidad o en contra o el beneficio quizás solamente de unos cuantos. Exacto. Hay que lograr evitar, ¿no?, que esas decisiones que toma la inteligencia artificial pues caigan en el racismo, la discriminación. O sea, ¿estarías de acuerdo con que se necesite humanizar la inteligencia artificial? O sea, para evitar caer en ese tipo de Totalmente de acuerdo. De hecho, ese es digamos, el foro en el cual necesitamos tener incluso un parlamento abierto para poder tomar este tipo de decisiones, de cómo nosotros podemos llegar a generar cierto tipo de límites, reglas, basarnos en la ética para poder generar este tipo de iniciativas, tener la imparcialidad, poder tener seguridad dentro de la inteligencia artificial, poder tener responsabilidad, obviamente, de acuerdo a todas las conclusiones a las cuales llega y tener una transparencia completa de dónde se está utilizando, cuándo se está utilizando, para qué y tener límites de en qué momentos no debería de usarse. Gracias, Jorge. Volvemos ahorita contigo en un momento para poder hacer el cierre. Israel, la última pregunta. Te comentábamos y empezábamos a hablar y a tocar el tema de la desigualdad, ¿no?, y del rezago. ¿Cómo crees que influye la inteligencia artificial o debe influir la inteligencia artificial en esta lucha contra las desigualdades actuales? O sea, en materia de acceso al conocimiento, justamente, a la investigación, a la diversidad de expresiones culturales. O sea, ¿cómo debe influir para bien la inteligencia artificial? Bueno, mira, debe de incluir la parte de la toma de decisiones. Uno de los mayores valores de la inteligencia artificial es lo que nosotros, cuando lo programamos, le decimos statistical learning, el aprendizaje a través de las estadísticas. Las estadísticas se refieren a la data histórica. También se utilizan los modelos como el Support Vector Machine, donde cuando tenemos muchos datos, segmentamos los datos en diferentes módulos y después los ensamblamos. A esa parte de segmentación se le conoce también como el Computing Parallel Computing Systems. Entonces, la inteligencia artificial para la toma de decisiones es importante. La analogía que yo hago es como si, imagínense, que ahorita yo tuviera un jet privado
pero que no tengo controles, no sé, no puedo leer el dashboard, no sé si tiene turbocina, no tengo acceso al aspecto meteorológico y de repente digo, quiero ir a Francia y voy a tomar el avión, pero sin saber precisamente cuánto tengo de turbocina y qué aspectos meteorológicos me voy a encontrar. Entonces, al tomar decisiones intuitivas, pero sin datos, pues nos ponen un gran riesgo. Y yo creo que ese es el valor que agrega la inteligencia artificial, que a través del análisis de datos masivos, tanto históricos como en tiempo real, podemos tener una mejor certeza en nuestras tomas de decisiones. No es lo que yo creo, lo que yo pienso o como amanecí de carácter hoy. Hoy amanecí de buenas, voy a hacer ABCD. No, con inteligencia artificial sería mi soporte, mi sistema de toma de decisiones basadas en datos duros, en partes estadísticas analíticas. Ese es el mayor valor. Ahora, como sociedad, eso nos podría poner en el ámbito competitivo. Algo de lo mejor de esta economía de conocimiento e inteligencia artificial es que lo que vendemos es el conocimiento. No vendemos el oro, que hay que extraerlo, no vendemos la plata, que requiere una alta inversión para la extracción, o el petróleo, que requiere, pues, alta inversión de extracción y procesamiento para poder venderlo. El conocimiento se genera, pero a través, pues, de un sistema educativo. Y ese sería nuestra mayor ventaja. India y China son ejemplos de que le han apostado a la economía del conocimiento y les ha ido muy bien. México tiene ese bonus demográfico que puede ser explotado. Jorge no me dejará mentir, pero yo también trabajé en IBM por varios años. Uno de los problemas más grandes que teníamos era cómo reclutar a gente competitiva en la parte de matemática aplicada, de algoritmos para troubleshooting, para hacer sistemas complejos, utilizando plataformas como las de Cisco, las de Juniper, y ese era nuestro gran reto que teníamos, no solamente en Estados Unidos, pero pues también en Australia, Nueva Zelanda, en Inglaterra. Esa es la economía del conocimiento y hay una gran oportunidad. Un joven que esté preparado en la matemática, en la programación, inclusive en la física, la química, ya traen el mindset, ya traen la manera de pensar cómo hacer los algoritmos. Y yo creo que eso es el valor agregado y ya en sociedad pudiésemos tomar decisiones de macroeconomía, microeconomía, economía global, inclusive la política financiera o la política pública monetaria, pues ya podrían ser más precisas, porque en muchas ocasiones las decisiones que se toman en otros gobiernos a nivel ejecutivo, pues son al yo creo, al yo pienso, al yo me imagino, y estamos en un loop reactivo y no proactivo. Y esa es la diferencia entre los países desarrollados y los países no desarrollados. Es la toma de decisiones. El que toma decisiones inteligentes, pues va a tener beneficios contundentes. El que toma decisiones sin la parte cognitiva, pues no va a tener beneficios cognitivos ni inteligentes. Y creo que esa es la diferencia entre una sociedad preparada versus una sociedad no preparada, entre un país desarrollado versus un país no desarrollado. Y bueno, recordemos que los países ricos se hacen ricos a costa de los países pobres, porque lo único que le venden al país pobre en vías de desarrollo es conocimiento. Por eso la tecnología es cara, porque lo que venden es el conocimiento. En otras palabras, el rico se puede hacer rico a costa del pobre, o el más preparado, pues se va a hacer más rico, pues, a costas del que está menos preparado. Ahí entra el tema de la telemigración, ¿no? La nueva tendencia, que ya hablaremos en otro foro justamente de este tema. Exactamente, y creo que ahorita la oportunidad para los jóvenes es precisamente esa, prepararnos en la educación. La educación es el futuro y siempre lo ha sido. Poder ser innovadores, creativos, emprendedores,
pues eso es lo que nos da un futuro. Los que son muy jóvenes deben de entender que la mera verdad, y yo se los digo, no profundicé en mi historia personal, pero pues algunos sabrán que fui emigrante, que salí de México a mis 17 años, estudié, porque siempre creí en la educación. Yo empecé como janitor, como siendo barrendero en una universidad, tomando clases de oyente, hasta que finalmente ya pude estar en la universidad legalmente. Pero siempre creí en el conocimiento, en la educación, y ahora que es la economía del conocimiento, pues digo, I knew it. Entonces, pues eso es el futuro. No, nadie es culpable por en dónde nació, pero sí somos culpables en dónde moriremos. Entonces, no es malo nacer pobre, pero sí es malo morir limitado. Entonces, yo creo que aquí los jóvenes pueden tomar esto como un consejo de que si ellos invierten en educación su tiempo, si invierten en la creatividad y en el emprendimiento, este es el futuro. ¿Cuántas empresas no han salido de 5 o 7 jóvenes? Twitter fue desarrollada por 7 personas. Lo mismo pasó con Google y lo mismo pasa con muchas compañías de tecnología. En IBM eso es lo que hacen. Es más fácil ahorita comprar innovación y creatividad que desarrollarla internamente. Internamente es más caro. Por eso IBM, Cisco Systems tienen un programa de Total Acquired Companies o Startup Companies Acquisition, que significa la compra de startups, porque es más económico para IBM, pero también es más flexible y creativo para los emprendedores. Y yo creo que México tiene mucho que dar. El talento mexicano, el talento de Latinoamérica es impresionante. Creo que aquí el problema que tenemos es que no sabemos trabajar en equipo. La unidad de esfuerzo en México y como en el resto de Latinoamérica no la conocemos. Somos creativos, ingeniosos, trabajadores, pero todos trabajamos matemáticamente disjoint and independent, y eso es malo. Aquí hay que trabajar en una variable joint variables and dependent variables para tener unidad de esfuerzo. Entonces, creo que ese es un aspecto cultural donde ya es como que más la cultura del cangrejo y la política interna y eso es lo que nos divide y vencerás. Eso es lo que nos perjudica hoy por hoy en el desarrollo de una sociedad de conocimiento y de una economía de conocimiento. El que no creemos en nosotros, y si yo no creo en mí, pues difícilmente voy a creer en Jorge y en Joel, y pues vamos a estar en un círculo vicioso, y hay que cambiar de ese círculo vicioso a un círculo próspero, virtuoso. Totalmente. Israel, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos en este foro. Pues muchísimas gracias a Bernardo, por ahí comparte mis datos, también mis redes sociales, para los que me quieran seguir de la audiencia, también compárteme los datos, bueno, ya tengo los datos de Jorge, para ahí poder colaborar y estar presente en cualquier proyecto que se dé a futuro. De verdad, Bernardo y Jorge, un gusto estar con ustedes, conocerlos ya en esta nueva normalidad, en esta nueva realidad que es el ciberespacio. Y bueno, espero que la audiencia haya tomado nota y que salgan emprendedores, innovadores, y que también eso de la responsabilidad compartida, pues que se dé seguimiento a nivel estatal, federal y etcétera. ¿Ok? Muchas gracias, Bernardo. Seguramente sí. Gracias por compartirlo, Israel. Jorge, vamos contigo, un mensaje final y cierre. Perfecto, muchas gracias. Igual, Israel, gracias por compartir el panel con nosotros. Joel, que ya no está, pero bueno, también muchas gracias por el tiempo. Sí me gustaría terminar y cerrar con una rápida visión de cómo es como IBM ve este tema específicamente, el tema legal, de cómo deberíamos de tener una práctica organizativa y regulatoria para la inteligencia artificial. Creo que, como resumen, a partir de lo que ya platicamos en las intervenciones anteriores, creo que decíamos que era una responsabilidad compartida entre empresas y gobierno, que tienen que tener justamente este tema de autorregulación, de poder entender como empresa
cómo impacto yo a la vida diaria de las otras personas, de mis consumidores, y como gobierno, cómo puedo regular y cómo puedo limitar el uso de la inteligencia artificial a partir del uso beneficioso o problemático que pudiera llegar a tener. En el tema de las empresas, creo que es importante que se designe a un líder responsable de ética de la inteligencia artificial, una persona o una figura que tenga la capacidad de poder ver si en algún momento el uso de la inteligencia artificial dentro de la organización va a impactar de manera ética o no ética a, digamos, los procesos de negocio. Es importante también que podamos identificar reglas distintas para diferentes riesgos. Puede haber por ahí procesos de negocio con inteligencia artificial que tengan un riesgo bajo, pero de todos modos tenemos que analizar cuál va a ser el alcance y cuál va a ser incluso tal vez algún daño potencial que pudiera llegar a tener. Pero existirán quizás los procesos que tengan alto riesgo. Y en ese tema de alto riesgo tenemos que tener la capacidad de poder auditar, de poder generar huellas auditables sobre los datos de insumo, cómo se utilizó, poder en algún momento identificar qué riesgos se están corriendo y frenar algún daño potencial en el momento que sea conveniente. E igualmente también por ahí hablaba de los sesgos, poder tener algún análisis o de pruebas de sesgos para identificar que no caigamos en temas racistas, que no caigamos en temas sexistas, de discriminación en algún momento dado con respecto a todos los procesos que estamos generando. Y por último, sí me gustaría mencionar que también para el tema del gobierno, para el lado del gobierno deberíamos de tener cierto tipo de límites o mecanismos, poder designar o reconocer mecanismos regulatorios existentes y efectivos. Ya se han hecho varios análisis, se han hecho varios avances, pero es importante que los gobiernos tengan la capacidad de poderlos reconocer y poder generar, como decía, un foro abierto en donde todos podamos colaborar para poder generar este tipo de estándares, de estructuras, de este tipo de sistemas de inteligencia artificial. También es importante, bueno, bien lo decíamos, en un marco financiero poder apoyar el financiamiento y la creación de laboratorios multidisciplinarios de inteligencia artificial, que podamos generar este tipo de adopciones de criterios de imparcialidad, de explicabilidad, de transparencia, de ética, todos los mensajes que ya platicamos anteriormente. Y por último, incentivar la adopción de estándares globales. Es importante que podamos identificar cuáles son las certificaciones, por ejemplo, formatos de validación que sean reconocidos no solamente a nivel local, sino de manera internacional, para que podamos generar estándares óptimos, estándares globales, de cuál serían las mejores prácticas de inteligencia artificial. Creo que con esto se engloba las secciones que tenemos que tener como gobierno, como sociedad, como en algún momento empresas que adoptan la inteligencia artificial o que proveen la inteligencia artificial y que con ello podamos tener un marco regulatorio completo. Excelente. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias, Israel. Gracias a todos los que están viendo este video. Y no importa cuándo lean, o más bien cuándo escuchen este mensaje, y esa es la belleza justamente de esta nueva realidad. Gracias a todos los que nos acompañaron. Tengan un excelente día. Nos vemos en el siguiente foro. Muchas gracias.